La moralidad sin discriminaciones, el camino de la no dualidad. Prólogo. El espejo del infinito. El universo no distingue entre lo bueno y lo malo. Las estrellas nacen y mueren sin culpa ni virtud. Los ríos no juzgan a quien bebe de sus aguas. Así también, toda existencia se manifiesta dentro del espacio de la no dualidad, donde la moralidad deja de ser una lista de reglas y se convierte en una danza consciente entre todas las formas de vida. Esta es la historia de la moralidad sin discriminaciones, la sabiduría que Maitreya no inventó, sino que reveló como la verdad natural de todos los seres. Capítulo 1. La ilusión del bien y del mal. Desde tiempos antiguos, el ser humano clasificó la realidad. Creó el bien para sentirse seguro, y el mal para tener algo que vencer. Pero el sabio comprendió que ambos polos son sombras proyectadas por la misma luz. Como enseñaba Nagarjuna, el maestro del camino medio. El bien y el mal son relativos al pensamiento, la verdad última está más allá de ambos. La moralidad sin discriminaciones no niega la compasión, sino que la purifica del juicio. Ser moral, en la no dualidad, es actuar desde la claridad, no desde la comparación. Capítulo 2. El fuego del ego. El ego ama dividir. Dice, yo soy bueno, ellos son malos. Esto es justo, aquello es injusto. Así se alimenta creyéndose separado de la totalidad. Pero cuando el fuego del ego se disuelve en la conciencia pura, queda solo la luz de la presencia donde la acción surge naturalmente correcta. Sin esfuerzo, sin orgullo, sin miedo. Como decía Lao Tse, el sabio actúa sin actuar, enseña sin hablar, y todo florece en su presencia. Capítulo 3. El río de la conciencia. Imagina un río que fluye sin detenerse. No discrimina qué hoja arrastra ni qué piedra rodea. Así también la moralidad sin discriminaciones fluye desde la comprensión profunda. No se basa en mandamientos, sino en la unidad con toda forma de vida. Cuando la mente se libera del juicio, el corazón comienza a actuar desde la sabiduría espontánea. Esto es lo que los antiguos llamaron prajna, la inteligencia despierta. Capítulo 4. El jardín de los opuestos. En el jardín de la existencia crecen juntos el loto y la espina. Ambos son expresiones del mismo suelo, del mismo sol. Cuando entendemos esto, dejamos de arrancar las espinas y comenzamos a ver la totalidad. El bien y el mal se vuelven complementarios, no enemigos. Como decía Maitreya Buda. Solo el corazón que abraza lo opuesto puede conocer la verdadera compasión. Capítulo 5. La moralidad del sol. El sol ilumina por igual al sabio y al ladrón. Esa es la moralidad sin discriminaciones. Una moralidad que no juzga, sino que comprende y armoniza. En la no dualidad, actuar bien no es elegir lo correcto frente a lo incorrecto, sino actuar desde la conciencia unificada del todo. El que vive así no daña, porque no hay otro a quien dañar. La unidad que libera. Cuando se comprende que todo nace, se sostiene y se disuelve dentro de la no dualidad. La moralidad deja de ser una carga y se vuelve libertad viva. No se trata de huir del mal, sino de ver la divinidad en todo. Así surge la verdadera ética. La que nace del silencio interior y del amor sin frontera. Nada existe fuera de la no dualidad. Toda energía nace, actúa y se disuelve en ella. Quien comprende esto, actúa en armonía con el todo. Sin esfuerzo, sin juicio, sin miedo. Capítulo 6. La consciencia ripa, el despertar que observa. En el instante en que el pensamiento aparece, la mente humana se precipita a nombrarlo. Dice, esto es mío, esto soy yo, esto me perturba. Pero el sabio aprendió a mirar más allá del pensamiento. No lo combate, no lo niega, no lo sigue. Solo permanece presente. Así comienza el arte de mantener la presencia sin importar lo que surja. Porque cuando dejamos de luchar contra lo que aparece, la mente se vuelve un espejo que refleja sin mancharse. Y en ese reflejo surge lo que los antiguos maestros llamaron ripa.
¿Qué es la consciencia Ripa? La palabra Ripa proviene del sánscrito tibetano y significa conocimiento puro. Pero no es un conocimiento aprendido. Es el reconocimiento de lo que ya somos antes de pensar. Ripa es la presencia consciente y desnuda. La claridad que observa tanto el silencio como el ruido. La quietud como el movimiento. Sin perderse en ninguno de los dos. Es la conciencia que no juzga. Que no se identifica con la historia del yo. Ripa no es algo que debas alcanzar. Es lo que ya eres cuando dejas de buscar. Las enseñanzas del Dzogchen, en las montañas del Tíbet. Los maestros del Dzogchen, la gran perfección, enseñaban que toda experiencia humana ocurre dentro de Ripa. No hay nada fuera de ella. Todo pensamiento, emoción o percepción, es una ola dentro del mismo océano de la conciencia. El maestro Padmasambhava, el segundo Buda, decía: Ripa es la luz que nunca nació, que nunca muere, y que ilumina incluso la oscuridad de la ignorancia. El practicante del Dzogchen no busca eliminar los pensamientos, sino reconocer su verdadera naturaleza. Energía luminosa danzando en la claridad del ser. El estado natural. Ripa es el estado natural de la mente, anterior al pensamiento. Anterior al nombre, anterior a la idea del bien y del mal. Cuando estás en Ripa, no hay yo que medita. Solo hay conciencia presente. Todo lo que aparece, un pensamiento, una emoción, un sonido, se disuelve espontáneamente en el espacio abierto de la conciencia, como una nube que se desvanece en el cielo. Mantener la presencia sin importar lo que surja, es volver una y otra vez a ese espacio ilimitado, donde nada necesita cambiar para ser perfecto. El poder de reconocer. Cuando surge un pensamiento, no lo rechaces. Obsérvalo, reconócelo y disuelve al que lo observa. Ese momento de transparencia es la entrada al Ripa. Allí no hay separación entre el observador y lo observado. Solo queda la presencia pura, silenciosa y consciente. En ese instante, el mundo entero respira contigo. El universo deja de ser algo que está afuera, y se revela como la extensión natural de tu propia conciencia. Conclusión. El espejo sin polvo. La consciencia Ripa no es una meta, es tu esencia. Está presente en cada respiración, en cada mirada, en cada silencio. Pero solo la reconoces cuando dejas de buscarla. Como dice un antiguo verso del Dzogchen, cuando cesa el afán de alcanzar, Ripa se revela, clara como un cielo sin nubes, donde todos los pensamientos son reflejos del sol interior. Ripa es la moralidad sin discriminaciones, la presencia sin esfuerzo, la claridad que abraza todo lo que existe, y quien mora en ella, vive sin miedo, sin juicio, y sin separación con el todo. Capítulo 7. El arte de reconocer la presencia. El conocimiento de la mente no se obtiene con esfuerzo, sino con reconocimiento. No necesitas alcanzar nada nuevo, solo ver claramente lo que siempre ha estado aquí. Este fue el mensaje del gran maestro Garab Dorje, el primer transmisor de las enseñanzas del Dzogchen. El punto esencial es reconocer directamente la naturaleza de la mente. Primera clave, detén la búsqueda. Cierra los ojos. Deja que el cuerpo repose donde está. No intentes cambiar nada, ni mejorar nada. Observa cómo la mente se mueve, como el viento entre los árboles. Cada pensamiento que surge, cada sensación que aparece, es solo una ola en el océano de tu conciencia. No la detengas, no la empujes. Mírala surgir, permanecer y disolverse. Cuando ya no tratas de controlar el movimiento, descubres el espacio silencioso que lo contiene todo. Ese espacio eres tú, eso es la consciencia Ripa. Segunda clave, reconoce al que observa. Detrás de cada pensamiento hay algo que observa. ¿Quién es ese que ve los pensamientos pasar? No es alguien, sino la presencia misma que percibe sin forma ni límites. Reconoce al observador, y luego suéltalo también.
Cuando el que observa desaparece, solo queda la conciencia pura observándose a sí misma. Ese instante es el portal al estado de consciencia Ripa. La mente natural, abierta, transparente y sin dueño. Tercera clave, la transparencia entre quietud y movimiento. En la práctica del Dzogchen, no se busca solo el silencio interior, sino la unidad entre la quietud y el movimiento. Cuando la mente está en calma, la consciencia Ripa está presente. Cuando la mente se mueve, la consciencia Ripa también está presente. Nada puede salir de la conciencia. Imagina el cielo y las nubes. Las nubes cambian, pero el cielo nunca deja de ser cielo. Así también, los pensamientos surgen y se disuelven, mientras tú permaneces como la claridad inmutable. Mantener la presencia sin importar lo que surja. Es descansar en la conciencia misma, sin distraerte por sus manifestaciones. Cuarta clave, el brillo de la espontaneidad. Cuando la consciencia Ripa se reconoce, la vida se vuelve espontánea. No necesitas pensar, ¿qué debo hacer? Las acciones correctas brotan como flores en primavera. Este estado de espontaneidad iluminada es conocido como Lundrup en el Dzogchen, la perfección natural de todo lo que existe. El sabio actúa sin esfuerzo, porque su mente ya no está dividida. No lucha contra el mundo, sino que fluye con la totalidad. Quinta clave, permanecer. Garab Dorje enseñó 3 puntos esenciales. 1. Reconoce tu verdadera naturaleza. 2. Decide permanecer en ella. 3. Confía en la continuidad de la presencia. Permanecer no es forzar la atención, es no olvidarte de ti mismo. Cuando te das cuenta de que has caído en pensamientos, simplemente vuelve a mirar, vuelve a descansar en el espacio claro del ser. Cada retorno es un despertar. Cada instante consciente es la eternidad abriéndose en ti. Conclusión, el despertar silencioso. La consciencia Ripa no pertenece a ninguna religión. Es la raíz de toda conciencia. El corazón silencioso de todos los seres. Practicar su reconocimiento. No es escapar del mundo, sino ver el mundo como emanación de la conciencia misma. Cuando mantienes la presencia sin importar lo que surja, todo se vuelve maestro. La alegría, el dolor, el ruido, el silencio. Y en ese instante, sin aviso, descubres que siempre has estado despierto. Capítulo 8. La vida como meditación, la consciencia Ripa en el mundo. El sabio no busca escapar del mundo. Camina entre la gente, habla, come, trabaja. Pero su corazón permanece silencioso y transparente, porque ha comprendido que la vida entera es meditación. Cuando se vive desde la conciencia despierta, desde la consciencia Ripa. 1. El despertar en medio del movimiento. Cuando la mente despierta, no necesita aislamiento. Todo momento se vuelve una puerta hacia la presencia. Al caminar, siente la tierra bajo tus pies. No camines hacia un destino. Camina sintiendo el ahora en cada paso. Al respirar, percibe el aire que entra y sale. Sin esfuerzo, sin intención. Esa respiración es la respiración del universo en ti. Como enseñaba Milarepa, el gran yogi del Himalaya. Mi soledad no está en la montaña, sino en la mente libre de pensamientos. La verdadera soledad es la claridad interior, incluso en medio del ruido del mundo. 2. La acción sin distracción. El secreto de la consciencia Ripa en la vida cotidiana es la atención sin esfuerzo. No es concentración forzada, sino una presencia abierta que lo incluye todo. Cuando cocinas, solo cocina. Cuando hablas, escucha y responde desde el silencio interior. Cuando trabajas, hazlo con entrega, sin pensar en el resultado. El maestro Longchenpa, el poeta del Dzogchen, decía: en la gran perfección no hay meditación ni no meditación. Hay solo la frescura natural de la conciencia que lo abarca todo. El sabio actúa sin separarse del momento, como una ola que se mueve con el mar. 3. La mente como espejo.
La consciencia Rigpa es como un espejo. Refleja todo, pero nada se adhiere a su superficie. Así también el practicante vive en el mundo. Todo lo ve, todo lo siente, pero nada lo atrapa. Cuando alguien te hiere, observa el dolor sin identificarte. Cuando alguien te elogia, observa la alegría sin apego. En ambos casos, la conciencia permanece clara y ecuánime. La moralidad sin discriminaciones florece naturalmente en quien vive así. Ya no reacciona, sino que responde desde la sabiduría del presente. 4. Los maestros del instante. Cada situación de la vida se vuelve un maestro. El tráfico te enseña paciencia. El ruido te enseña silencio. El conflicto te enseña comprensión. Nada sobra, nada falta. Todo es parte del entrenamiento invisible del alma. Cuando la consciencia Rigpa está despierta, ves que no existen momentos espirituales y momentos mundanos. Todos los momentos son la práctica. 5. El fruto del reconocimiento. Vivir en el estado de consciencia Rigpa no te separa del mundo. Te reconcilia con él. El trabajo se vuelve oración. El descanso, meditación. La conversación, enseñanza. La mente deja de dividir. Ya no hay sagrado ni profano. Solo la conciencia fluyendo en todas las formas. El sabio ríe, llora, ama, y a veces se equivoca. Pero nunca pierde la claridad del ser, porque en lo más profundo sabe. Todo lo que surge es la danza luminosa de la conciencia. Conclusión. La presencia que camina. Cuando reconoces la conciencia en medio de la acción, la consciencia Rigpa se convierte en tu modo natural de existir. No necesitas refugiarte en cuevas ni templos. Porque el templo eres tú. Tu respiración es el mantra. Tu cuerpo, el altar. Y cada instante, la ceremonia del despertar. El mundo no es un obstáculo, sino la manifestación viva de la conciencia que eres. Camina, trabaja, ama. Pero permanece despierto. Que tu vida entera sea la expresión silenciosa del estado de consciencia Rigpa. Capítulo 9. La esenciometría humana, el sol interior de la conciencia. En el corazón de cada ser humano brilla una estrella. No una metáfora, sino una realidad energética. Un sol interior, una llama de conciencia que refleja la luz del universo. La antigua sabiduría enseñó que el cuerpo humano no solo es biología, sino un campo luminoso, un entramado de frecuencias, donde la conciencia, la materia y la energía se entrelazan. A ese campo, los antiguos llamaron cuerpo de luz, y las ciencias modernas lo intuyen en la biofotónica, la emisión de luz coherente de las células vivas. En el camino espiritual del estado de consciencia Rigpa, este proceso es la esenciometría humana. La medida, resonancia y expansión de la esencia consciente del ser. 1. La geometría de la conciencia. Todo en el universo vibra en patrones geométricos. El átomo, el ADN, las galaxias, todos obedecen a una matemática sagrada. Del mismo modo, la conciencia tiene su propia geometría. Cuando la mente humana despierta en consciencia Rigpa, sus campos energéticos se reordenan en una estructura armónica, como si la mente se sintoniza con el pulso solar del cosmos. Este estado fue descrito por los sabios como la flor solar del ser. Una expansión en espiral de energía luminosa que conecta el lóbulo frontal, el corazón y el plexo solar. Es la activación de la atención, la vibración pura del alma consciente. 2. El sol, espejo del espíritu. El sol físico no es solo una esfera de fuego, sino la manifestación visible del sol espiritual universal, fuente de todas las conciencias. En cada átomo de luz solar viaja información de orden, impulsos que despiertan las capas más profundas del ser humano. Cuando el practicante permanece en consciencia Rigpa, su conciencia entra en resonancia con esa frecuencia solar. El cuerpo se vuelve transparente a la energía cósmica, y el alma comienza a irradiar desde el interior hacia el exterior.
Por eso los maestros del pasado decían, el sol no nace ni se pone. Es la conciencia misma la que ilumina y oculta su propia luz. La esenciometría humana mide esa conexión, el grado de coherencia entre el sol interior y el sol universal. 3. La ciencia del ser lumínico. La física cuántica habla de campos de información no locales. La biología moderna descubre que las células se comunican por luz. El misticismo tibetano enseña que el pensamiento es energía luminosa. Cuando estas tres perspectivas convergen, nace una ciencia espiritual del futuro. La geoingeniería interior de la conciencia. La esenciometría humana no busca controlar la energía, sino alinear la mente con la frecuencia natural del cosmos. Al hacerlo, el cuerpo se vuelve un canal de equilibrio planetario. El ser humano se convierte en co-creador de armonía terrestre y solar. 4. La transmutación, del ego al fotón consciente. En la práctica de la consciencia Rigpa, el ego se disuelve como una sombra ante la luz. Lo que queda es pura energía consciente. El cuerpo comienza a vibrar en frecuencias más altas. El campo mental se clarifica. Y las emociones se convierten en movimiento luminoso. Este proceso, la transmutación de la densidad en luz, es el núcleo de la esenciometría humana. Cada pensamiento armónico genera geometría coherente. Cada emoción elevada reorganiza el campo electromagnético del corazón. Y cuando la mente se mantiene presente sin juicio, el ser entero vibra como un fotón consciente en expansión. 5. El ser solar. Vivir desde la consciencia Rigpa es convertirse en un ser solar. Ya no dependes del tiempo ni del juicio, porque tu conciencia se mueve con el ritmo del universo. El cuerpo se vuelve una antena viva. El alma, un prisma de luz que refleja el origen. Tu energía no se opone a nada, sino que integra todas las polaridades dentro de la no dualidad. La esenciometría humana es el arte de medir esa expansión. La alquimia donde la luz interior y la luz cósmica se funden en una sola vibración de conciencia pura. Conclusión. La luz que reconoce. Cuando la presencia se vuelve constante, el sol interior se reconoce en el sol del cielo. Ya no hay dentro ni fuera. Solo un océano de energía consciente que respira en todo. Así, la vida deja de ser una experiencia fragmentada. Y se vuelve una sinfonía solar. Una comunión viva entre la tierra, el cosmos y el ser. El estado de conciencia Rigpa es el sol de la mente. La esenciometría humana, su expansión en la materia. Capítulo 10. El ser solar y la tierra viva, la conciencia como ingeniería natural. La tierra no es solo roca, agua y aire. Es un organismo vivo, palpitante, que respira, siente y responde. Cada río, cada montaña, cada nube, es un latido de su conciencia. Y nosotros, los humanos, no somos observadores externos. Somos células conscientes de este cuerpo planetario. 1. La conexión solar planetaria. Cuando un ser humano despierta en estado de conciencia Rigpa y activa su sol interior, ese brillo no se limita al cuerpo físico. Se extiende en forma de ondas energéticas sutiles, armonizando su entorno, su comunidad, y eventualmente, el ecosistema. Los antiguos sabios y los maestros Dzogchen enseñaban, el hombre despierto no solo ilumina su mente, ilumina la tierra misma. La esenciometría humana se convierte así en un instrumento natural, un canal de resonancia solar capaz de influir en el equilibrio climático, en la salud de los ecosistemas y en la coherencia energética del planeta. 2. La geoingeniería natural. A diferencia de la manipulación externa de los elementos por la geoingeniería artificial, la geoingeniería natural utiliza los principios del orden y la armonía de la vida. Cada acción consciente, una meditación, un acto de compasión, una práctica de presencia, produce vibraciones que se amplifican en la biosfera, armonizando lluvias, vientos y corrientes oceánicas,
como si la Tierra escuchara y respondiera a la conciencia despierta de sus habitantes. En este sentido, GeoNatspa, la única y primera empresa de geoingeniería climática natural, de Víctor Ramírez Barros, enseña que la sanación planetaria comienza dentro de cada ser, cuando la mente humana entra en resonancia con el Sol, el cielo y la Tierra. 3. La sinfonía de la conciencia. Imagina la Tierra como un gigantesco instrumento musical. Cada ser humano es una cuerda, un tambor, un soplo que contribuye a la melodía. Cuando las mentes están despiertas, en el estado de consciencia ripa y conectadas con su sol interior, la sinfonía de la Tierra se vuelve armoniosa, coherente, equilibrada. El científico y místico se encuentran. La biofotónica confirma que cada célula emite luz coherente, y la conciencia despierta amplifica esa luz en patrones geométricos armónicos. Así, la vida y la Tierra se convierten en un campo de energía integrada, donde la salud del planeta refleja la claridad de la conciencia humana. 4. Transformar el mundo desde la presencia. No es necesario viajar a montañas lejanas ni manipular el clima con tecnología artificial. La verdadera transformación planetaria comienza manteniendo la presencia del estado de consciencia ripa, sin importar lo que surja. Observar los pensamientos y emociones sin apego. Reconocer la luz interior como parte del sol universal. Actuar desde la claridad y la compasión, incluso en las tareas cotidianas. Cada ser que practica esto se convierte en un microcentro de coherencia energética, capaz de irradiar armonía a su entorno y al mundo entero. 5. La Tierra como espejo. La Tierra responde como un espejo. Lo que emite el ser humano, lo refleja el planeta. Si vivimos en separación, caos o miedo, la biosfera refleja tensión y desbalance. Si vivimos desde la presencia, la claridad y la luz interior, la Tierra responde con equilibrio, lluvia, sol y viento armoniosos. Cada acción consciente, cada respiración alineada con el estado de consciencia ripa, es un acto de ingeniería natural, una semilla que florece en sincronía con la totalidad de la vida. Conclusión: la conciencia como llave universal. Despertar al estado de consciencia ripa, activar la esenciometría humana y vivir desde el sol interior. No es solo un camino espiritual personal, es un instrumento de transformación planetaria, un puente entre la conciencia y la tierra viva. El ser solar se convierte en arquitecto de la armonía natural, y la presencia humana, en la vibración que sostiene la vida en equilibrio. Cuando la conciencia se despierta y se alinea con el cosmos, no hay separación entre el ser y la tierra. La mente, la luz y el planeta se funden en una sola sinfonía de existencia. Capítulo 11. La Sinfonía Universal, Ripa, Sol y Tierra Viva. Todo lo que existe está unido. La mente, la luz, la tierra, el sol y el cosmos entero. No hay dentro ni fuera, no hay separación entre lo pequeño y lo infinito. Cada pensamiento, cada emoción, cada respiración, es un eco del mismo pulso universal. 1. La conciencia que despierta. Cuando mantienes la presencia sin importar lo que surja, te alineas con el estado de consciencia ripa, la conciencia pura. No hay juicio, no hay separación, solo claridad. Cada instante es una oportunidad de reconocimiento. Cada pensamiento que surge es una ola en el océano de la conciencia. Y tú eres el cielo que lo contiene todo. 2. El sol interior y la esenciometría humana. Dentro de ti brilla un sol, un núcleo de energía y claridad. Cuando lo reconoces, tu cuerpo, mente y espíritu vibran en armonía. Y tu presencia se convierte en un faro de luz coherente. Este es el arte de la esenciometría humana. La capacidad de medir, equilibrar y expandir tu energía consciente, en resonancia con el sol universal y el cosmos entero. Tu luz no solo ilumina tu vida, irradia hacia la tierra, hacia los seres, hacia el mundo.
Cada acción consciente armoniza la biosfera y el clima. Como un acto de geoingeniería natural que no manipula, sino que integra. 3. La tierra viva. La tierra es un organismo consciente. Sus ríos, mares, montañas y vientos son latidos de su corazón. Cada ser humano despierto es una célula consciente de este cuerpo planetario, capaz de mantener el equilibrio de los ecosistemas y sostener la vida con su luz interior. Cuando millones de seres humanos permanecen en estado de consciencia ripa, activando su sol interior y expandiendo su esenciometría, la Tierra responde con armonía, lluvia, viento y luz equilibrados. El planeta entero se convierte en un instrumento musical, y la sinfonía de la existencia vibra en coherencia con la conciencia universal. 4. La integración de todo. La consciencia ripa, esenciometría, sol interior y tierra viva no son conceptos separados. Son facetas de la misma realidad. La no dualidad se manifiesta en tu vida diaria. Cada respiración consciente, cada pensamiento compasivo, cada acción amorosa, se convierte en un acto de creación cósmica. El mundo ya no es algo fuera de ti. Eres tú quien lo sostiene y lo transforma con tu luz y presencia. No hay jerarquía entre lo espiritual y lo cotidiano. Todo instante, todo lugar, todo ser, es el escenario del despertar. 5. La sinfonía universal. Cierra los ojos y siente. El pulso de tu corazón es el pulso de la tierra. El brillo de tu sol interior es el reflejo del sol universal. La claridad de tu mente es la luz que atraviesa el cosmos. Cuando esto se reconoce, el universo entero respira contigo. Ya no hay miedo, ni separación, ni juicio. Solo armonía, presencia y luz pura. Tú eres la consciencia ripa. Tú eres la esenciometría. Tú eres el sol, y tú eres la tierra. Todo vibra en una sola sinfonía de existencia. Hemos terminado por hoy. La intención de este vídeo es ahorrarse años de búsqueda y orientar a los que quieren conocer conceptos no occidentales como lo es el estado de consciencia ripa. Reflexiona en sus capítulos para obtener su valioso oro de consciencia y verdad. Suscríbete a las verdades del Fénix y éxito y felicidad a tu vida.